Hoy vamos a revisar pulsiones y destinos de pulsión. Lo más importante de este texto, al menos por el recorrido que hemos venido haciendo, tiene que ver con cómo se van a modificar los elementos de la pulsión para poder permitir la satisfacción de forma sintomática. Eso es lo que nos va a interesar más hoy. Más allá de las definiciones, por ejemplo, con la cuestión del sadismo tenemos un problema porque Freud va a cambiar de opinión. Freud va a intentar muchas formas de explicar qué fue primero, si el huevo o la gallina, qué fue primero, el masoquismo o el sadismo. Aquí hablará de un masoquismo originario. Más adelante, sobre la economía del masoquismo, hablará de un masoquismo originario. No me voy a decantar en este momento por ninguna de las dos. No voy a decir una existe, la otra no. Porque a fin de cuentas, pues es como los centauros, ¿no? O sea, en tanto los nombramos, existen. Este es un conflicto que escuchan de seguro mucho entre ateos y creyentes, ¿no? Religiosos. Dios existe, Dios no existe, Dios existe, Dios no existe. Lo estás nombrando, o sea, está existiendo, ¿no? No tiene existencia material. Entonces, confundir la existencia material es todo un problema, ¿vale? Con la existencia, el niño crea cosas en su cabeza, las considera originarias, y sobre eso establece modos de relación, y estos modos de relación tienen que ver con cómo se va a satisfacer la pulsión. Cuando nosotros damos cuenta de cómo se satisface una pulsión, podemos empezar a intervenir sobre las representaciones que construyen ese complejo de satisfacción. El concepto complejo de satisfacción no existe en Freud, me lo acabo de sacar de la manga. No recuerdo haberlo leído en Freud, ni tampoco en Lacan. O sea, no recuerdo haberlo leído. Ahorita lo acabo de mencionar, en tanto es un conjunto de representaciones que hablan de una satisfacción, la que sea, ¿vale? Ya podríamos llegar al fantasma y cosas de esas, pero en este momento no nos interesa. Entonces vamos a empezar, a diferencia de otros textos, con el final, que quiero subrayarles. Bien. Entonces, deseo empezar por acá porque hay un video en internet de Luciano Lutero donde está hablando de los problemas sintomáticos de los niños de hoy. Y entonces empieza a hablar de los movimientos que ocurren en los niños a nivel lógico con respecto de lo que se conoce como las etapas del desarrollo o el desarrollo psicosexual. Entonces, hablando de esto, dirá al final de la conferencia esta que ustedes pueden encontrar en internet, dirá, es que todas estas son formas de manifestación de las cosas que no son la represión. La represión es otra cosa. La represión no aparece hasta que... y va tejiendo un elemento de esa forma. Y si Freud lo dice al final de Destinos de Pulsión, y dije, no mames, no es cierto, güey. Porque todo el tiempo yo había entendido varios de los mecanismos que aparecerán hoy como formas de la represión. Ya había represión y luego se escogía alguno de los otros mecanismos y resulta que no. Y fue un brain explode porque obviamente fue una de esas cosas que en el momento que descubres, pues generan cambios en la forma de leer y en la forma de aplicar la clínica. Mira, podemos destacar a manera de resumen que los destinos de pulsión, y lo estoy diciendo en plural, en lo esencial, en que las mociones pulsionales son sometidas a las influencias de las tres grandes polaridades que gobiernan la vida anímica. De estas tres polaridades,
La que media entre la actividad y la pasividad puede definirse como la biológica. La que media entre yo y mundo exterior como la real. Y por último, la de placer-displacer como la económica. El destino de pulsión, que es la represión, será objeto de una indagación posterior. Y dices, no mames, claro, la represión es otra cosa, aquí está la represión. ¿Sí? De este sí se aventó texto, de la sublimación no tenemos, nos lo quedó de ver Freud. O se perdió, quién sabe. Pero eso quiere decir que el juego que existe entre estos tres pares es diferente al que va a existir con respecto de la represión. Si es diferente del que va a existir con respecto de la represión, entonces podemos separar lógicamente estos tipos de destinos de pulsión. No me atrevería en este momento a decir que en caso de que fracasaran los tres anteriores se reprime, porque sería muy aventurado. Pero tampoco hay forma de definir qué es lo que lleva al aparato a escoger uno u otro. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que muchos de los síntomas actuales no aparecen reprimidos. Vivimos en una sociedad que está en contra de la represión. Esta es una cosa bien curiosa. Bien curiosa. Por más que exista, ¿no? Y lo coloco como significante, ¿no? Vivimos en una sociedad que se enarbola en estar en contra de la represión y buscar la libertad y todo este tipo de cosas. Entonces, teniendo esto como base, dejemos de pensar en términos de represión y empecemos a pensar en conceptos mecánicos de modificación de la pulsión. No hay represión. Todo esto va a aparecer, vamos a decirlo de esta forma, disfrazado pero en la conciencia. No se va a alcanzar a reprimir. Es porque no se va a alcanzar a reprimir que va a buscar una otra manifestación. Y esto a mí me parece importantísimo. Vamos al texto, ¿no? Muchas veces hemos oído sostener el reclamo de que una ciencia debe constituirse sobre conceptos básicos, claros y definidos con precisión. Freud va a iniciar por esta parte justamente porque uno de los conceptos más complicados del psicoanálisis es la pulsión. Esta va a ser uno de los primeros intentos puntuales de definición. Claro, tendríamos que irnos a leer y avanzar otros conceptos para definir per se lo que sería la pulsión. Pero a nosotros nos interesa el mecanismo, porque nuestro interés es saber cómo leer síntomas somáticos, síntomas psicosomáticos. ¿Sí? Entonces, en realidad, ninguna ni aun la más exacta empieza con tales definiciones. El comienzo correcto de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en conexiones. Al principio deben comportar cierto grado de indeterminación, no puede pensarse en ceñir con claridad su contenido. Mientras se encuentran en este estado tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su significación por la remisión repetida del material empírico del que parecen extraídas, pero que en realidad les es sometido. En rigor, poseen entonces el carácter de convenciones, no obstante, lo cual es de interés extremo, que no se las acoja al azar, sino que estén determinadas por relaciones significativas con el material empírico. Relaciones que se cree colegir aún antes que se las pueda conocer y demostrar. Mucha gente ha cuestionado la posición de Freud, pero creo que pocos autores inauguran textos con un poder epistémico tan fuerte. Ya no me atrevería a decir que Freud hace ciencia, porque, pues bueno, las fórmulas nos han demostrado que no es así, que el psicoanálisis no puede ser ciencia, pues porque no hay un objeto, ¿no? O sea,
No hay un objeto a saber, hay un sujeto a saber. Entonces, hay todo un tema, ¿no? Pero entonces, un concepto básico convencional de esa índole, por ahora bastante oscuro, pero del cual en psicología no podemos prescindir, es el de pulsión. Intentemos llenarlo de contenido desde diversos lados. Y Freud va a empezar a hacer todo este recorrido para explicarnos qué es la pulsión. Primera diferencia con respecto del estímulo. El concepto del estímulo y el esquema del reflejo, de acuerdo con el cual un estímulo aporta al tejido vivo desde afuera una descarga desde afuera, es descargado hacia afuera mediante una acción. Este es el arco reflejo. La pulsión sería para lo psíquico, sería un estímulo para lo psíquico, pero enseguida advertimos que no hemos de equiparar pulsión y estímulo psíquico, que no es lo mismo. No es lo mismo que a mí me dé un estímulo psíquico a que ocurra una pulsión. Estímulo psíquico, podríamos decir una palabra, ¿no? O un sueño, o no sé, una imagen, un concepto. Es evidente que para lo psíquico existen otros estímulos que las pulsiones, los que se comportan de manera muy parecida a los estímulos fisiológicos. Por ejemplo, si una fuerte luz hiere el ojo, ¿no es ese un estímulo pulsional? Sí lo es el sentirse quedada en la mucosa de la garganta o acidez en la mucosa estomacal. De ahí viene mi síntoma ahorita. En primer lugar, el estímulo pulsional no proviene del mundo exterior, sino del interior, es propio del organismo. Hasta ahí, ¿no? Entonces, no lo podemos rastrear de algún estímulo. Esto es importante. El estímulo va a operar como si operara golpes, como si alguien o algo estuviera tocando desde afuera, generando excitación en el aparato neuronal, en el aparato perceptor. La pulsión es una fuerza de choque momentánea, como si sería el estímulo. O sea, un estímulo llega, impacta y se acabó. Tú puedes salir de su área de impacto. Tú te puedes esconder de los rayos del sol, puedes huir del calor, puedes huir del frío, puedes huir de un depredador. De la pulsión no puedes. Aparte, es una fuerza constante, está todo el tiempo ahí, puesto que no ataca desde fuera, sino desde el interior del cuerpo. Una huida de nada puede valer contra ella. Será mejor que llamemos necesidad al estímulo pulsional. Lo que cancela esta necesidad es la satisfacción, pero entre comillas necesidad. Freud viene arrastrando esta definición desde el proyecto de psicología para neurólogos, por eso lo revisamos desde allá. Hay una cantidad necesaria de energía en el sistema. Esta cantidad no puede sobrepasar ciertos niveles. Si lo sobrepasa, tenemos un problema. Si queda por debajo, tenemos un problema. Ahí es donde tenemos todo el umbral. ¿Qué es lo que pasa con las necesidades? Están todo el tiempo ahí. Todo el tiempo, solo que se están activando hasta que en algún momento aparecen y llegan a la conciencia. Imaginemos un ser vivo, casi por completo inerme, no orientado todavía en el mundo, que captura estímulos en su sustancia nerviosa. Si algunos llegaron a escuchar el ejemplo de la bola de carne, pelo y baba, que ya saben de dónde sale. Este ser muy pronto se halla en condiciones de establecer un primer distingo y de adquirir una primera orientación. Por una parte, registra estímulos de los que puede sustraerse mediante una acción muscular, y a estos los imputa a un mundo exterior. Pero, por otra parte, registra otros estímulos frente a los cuales una acción así resulta inútil, pues conservan su carácter de esfuerzo constante. ¿Sí? Aquí es donde ¿cómo se dice? El movimiento muscular dependería, por ejemplo, la cría llora y este esfuerzo muscular le puede servir para descargar algo.
¿no? O estornudar o mover el brazo y agitarlo. Aunque sea, obviamente, pues esa cosa no se puede mover mucho, ¿no? Pero entendemos a lo que se refiere. Del otro no. Del hambre, por más que te muevas, no se te va a quitar. Estos estímulos son la marca de un mundo interior, testimonio de unas necesidades pulsionales. Es justamente por este mecanismo, por este movimiento, que se separa mundo interior de mundo exterior. Ahora, la sustancia percipiente del ser vivo habrá adquirido así, en la eficacia de su actividad muscular, un asidero para separar un afuera de un adentro. ¿Sí? Este asidero de separación del afuera y del adentro tiene que ver justamente por cómo me puedo separar de esos elementos. ¿Cómo yo puedo responder? Esto va a ser todo el stream, ¿verdad? Ya no hay salida. ¿Cómo yo puedo responder ante estos montos de excitación que están afectando el aparato? ¿Sí? Es de naturaleza biológica. Trabaja con el concepto de tendencia, eventualmente el de la condición de adecuado a fines, y dice, otra premisa, porque Freud está trayendo premisas para explicar lo que es la pulsión. El sistema nervioso es un aparato al que le está deparada la función de librarse de los estímulos que le llegan, de rebajarlos al nivel mínimo posible. Dicho de otro modo, es un aparato que, de ser posible, querría conservarse exento de estímulo. Demos cuenta cómo aquí ya está, vamos a llamarla así, la semilla, el núcleo de lo que será la pulsión de muerte. En uno de sus sentidos. Porque el otro es justamente la pulsión de agresión. Que fue en aquel texto lo trabajará, pero aquí, por lo pronto, en más allá del principio del placer. Atribuyamos al sistema nervioso el cometido de dominar los estímulos. Los estímulos exteriores plantean una única tarea, la de sustraerse de ellos. Y esto acontece mediante movimientos musculares, de los que por último uno alcanza la meta y después, por ser adecuado al fin, se convierte en una disposición heredada. Los estímulos pulsionales que se generan en el interior del organismo no pueden tramitarse mediante ese mecanismo. ¿Sale? Entonces, tomemos por ejemplo esto que me está ocurriendo a mí en este momento, ¿no? La flema o la mucosa, como un estímulo, excita mi aparato perceptor, generando incluso, a ver, vamos a poner un poquito de aire que ventile. ¿Qué? Sí. Generando una exigencia de trabajo muscular, exigiéndole al cuerpo que haga algo. Esto es lo que genera la tos, este gargareo, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Desgarrar la garganta para entonces sacar esa sustancia que está molestando. Pero si yo tuviera una inflamación en la garganta, el hacer eso no resolvería absolutamente nada. ¿Sí? Nosotros podemos pensar y caer en una problemática de creer que lo pulsional per se ocurre en el cuerpo. Y esto es a lo que Freud va a avanzar por delante. Si yo tengo los labios resecos, eso está ocurriendo en mi cuerpo. La resequedad de los labios es propia de mi cuerpo o es un estímulo exterior. Inclusive, si el aparato perceptor es todo el aparato neuronal, todo el cerebro, ¿qué es lo exterior? ¿Qué no todo el cuerpo es exterior al cerebro? Tal vez muy Matrix mi comentario, pero
Pero déjenlo ahí cuajar. Entonces, tenemos derecho a inferir que ellas, las pulsiones y no los estímulos exteriores, son los genuinos motores de los progresos que han llevado al sistema nervioso a su nivel actual de desarrollo. Desde luego, nadie impide esta conjetura. Las pulsiones mismas, al menos en parte, son decantaciones de la acción de estímulos exteriores que en el curso de la filogénesis influyeron sobre la sustancia viva, modificándola. Entonces vámonos con detalle. La pulsión es una decantación de la acción de estímulos exteriores. En algún momento el organismo vivió algo. Ante ese algo que vivió, desarrolló una forma de intervenir y de manejar esos estímulos. Una vez que ya tenía esta forma de manejar esos estímulos, ese mecanismo de acción se heredó modificando la sustancia viva. Estamos hablando aquí de una mutación que es heredada a la siguiente generación. Si es muy largo, es Darwin. O sea, Freud nos está hablando desde Darwin. Pasándola a la siguiente generación o preservándola dentro del repertorio de modos de acción de la sustancia viva. Por más que las especies tengan una carga instintual de conductas, es muy curioso que nosotros recordemos que también hay cosas que los padres, los progenitores, les enseñan. No en todas las especies, pero sí en varias. ¿Sí? Y entonces ves a los padres animales entrenando a sus hijitos, enseñándoles a cazar, enseñándoles a lo que tú quieras, gustes y mandes. Lo que es importante es que Freud está hablando y está sosteniendo la misma tesis de que muchas de las cuestiones que son heredadas o que están operando y con respecto a la pulsión, en algún momento ocurrieron en la vida real de los seres vivos. Freud no va a renunciar a esta hipótesis. Esto es importante. Freud no está diciendo y nunca dirá, por más que en ciertos casos donde había adivinación y cositas de esas se lo preguntó, que los aprendizajes vienen de un lugar quién sabe dónde. Este era el problema que Freud tenía con Jung. Jung decía que yo podía bajar al pinche inconsciente colectivo y tomar el aprendizaje que se me pegara la gana y aplicarlo por pura pinche sincronicidad o lo que tú quieras. Para Freud le parecía absurdo esto, porque al menos el sujeto debió de haberlo leído, o debió de haber creado una respuesta acorde a sus circunstancias. Freud no consideraba la generación espontánea de respuestas psicológicas. Es justo porque no considera la creación espontánea que empieza a dar cuenta de los mecanismos. Entonces, ¿por qué no cayó esto? Ahí está. ¿Ya? Sí, ya. Bien. Motivo de ruptura con Jung. Ahora, ya sabemos que está sometida al principio de placer. Está regulada de manera automática por sensaciones de la serie placer-displacer. Subrayo el automático. Difícilmente podremos rechazar otra premisa, a saber que esas sensaciones reflejan el modo en que se cumple el dominio de los estímulos. El sentimiento de displacer tiene que ver con un incremento del estímulo y el de placer con su disminución. Nada que Freud no haya dicho antes en otros lugares. Demos cuenta cómo está en apego a estas tesis.
Ahora sí. Si ahora desde el aspecto biológico pasamos a la consideración de la vida anímica, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Si el puro aparato respondiera exclusivamente a estímulos del mundo exterior, alcanzaría con el arco reflejo. La sorpresa es que no alcanza con eso. El sistema siente a su vez y en el sistema ocurren cosas a su vez. En el cuerpo también pasan cosas. Y estas cosas se van a empezar a percibir en un exterior interno, por llamarlo de esta forma. A mí no me sorprendería que en algún momento alguien descubriera que de aquí salió la idea de Lacan de llevarlo al toro y todo este rollo, no me sorprendería. Y que tiene que ver con cómo el aparato va a responder a esas propias exigencias del cuerpo vividas como externas, ¿sí? Estamos hablando de un cuerpo descentrado. Ahora, que sea un concepto límite tiene que ver con cómo va a operar el aparato psíquico con, vamos a llamarlo así, los estímulos de su propio cuerpo. El cuerpo no lo deja de sentir, por eso es un cuerpo pulsante, por eso está pulsionando todo el tiempo, está pulsando, hay una necesidad, es una percepción constante. Nunca dejamos de sentir el cuerpo, ¿sí? Lo sentiremos en mayor o menor medida, pero no dejamos de sentirlo. Inclusive podemos inhibir lo que sentimos, que ese ya es otro tema. Y por los mecanismos que ustedes quieran. Elementos de la pulsión: esfuerzo, meta, objeto y fuente. Estos son los mismos elementos que comporta un vector de la física. ¿Vale? Solo que... ay, no lo puedo girar. No lo voy a tener que poner de otra forma. A ver. Cuando nosotros encontramos un vector, este vector con respecto... no, espérate. Está, ahora sí. Con respecto de los ejes X, Y, Z, tendrá aquí un ángulo. ¿Sí? Este es el eje de las X. Este es el eje de las Y. ¿Vale? Y este tendría una magnitud que le vamos a poner aquí Q. ¿Sí? Tendría una Q. Tendría un ángulo θ. Y tendría un... ay, lo voy a poner aquí como sentido. Si es positivo o negativo. ¿Vale? Y tendría pues su conjunto de coordenadas, ¿no? En tanto punto de origen, porque tú no puedes determinar el punto de origen, ¿sí?
Sí, sin tener todos estos, ¿sale? Entonces, estos 4 puntos, ¿sale? Por ejemplo, aquí sería 0, 0. 0, 0. Y 0, 0 estaría aquí. Y esto avanzaría para allá. Yo le puedo quitar este punto y desplazar este vector en el espacio. Y va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Yo puedo tomar el vector y dibujarlo de esta forma. ¿Sí? Lo puedo girar. ¿Sí? Puedo hacer transformaciones con este vector. Esto es lo que nos interesa, porque si el vector puede cambiar también en este sentido, podemos tener que cambiar un solo elemento del vector, altera toda la relación de fuerzas que existe en un sistema mecánico. Así es como Freud está pensando la pulsión. Por eso el hecho de que lo nombre exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico es sumamente esclarecedor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender aquí? Dice, por esfuerzo Drang de una pulsión se entiende su factor motor. La suma de esfuerzo es la medida de la exigencia del trabajo. Esta es la cantidad de energía. ¿Vale? Entonces aquí le vamos a colocar, para que nos quede claro, le vamos a poner Drang. Dígase esfuerzo. Empuje, fuerza. Toda pulsión es un fragmento de actividad. Cuando negligentemente se habla de pulsiones pasivas, no puede mentarse otra cosa que pulsiones con meta pasiva. ¿Sí? Demos cuenta de esta diferencia. Una meta activa sería un hacer. Una meta pasiva sería un recibir. Pero ahorita vamos a eso. ¿Sale? Por eso es que Freud va a hablar en segundo lugar de la meta. La meta de una pulsión es, en todos los casos, la satisfacción que solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en una fuente de pulsión. Si bien es cierto que esta meta última permanece invariable, para toda pulsión, los caminos que llevan a ella pueden ser diversos. ¿Sí? Esto es radicalmente importante. Yo puedo satisfacer una misma pulsión de muchas formas. De suerte que para una pulsión se presenten múltiples metas más próximas o intermediarias que se combinan entre sí o se permutan unas por otras. Aquí entra toda la posible varianza de modificaciones para alcanzar una satisfacción. La experiencia nos permite también hablar de pulsiones de meta inhibida. En el caso de procesos a los que se permite avanzar un trecho en el sentido de la satisfacción pulsional, pero después experimentan una inhibición o una desviación. Cabe suponer también con tales procesos va asociada una satisfacción parcial. En algún momento llegaba la discusión de si los hombres y las mujeres pueden ser amigos o amigas. ¿No? O sea, pues es que está bien sencillo, no sé para qué se están peleando. ¿Por qué? Un hombre y una mujer, es más, dos sujetos, solo pueden ser amigos una vez que han decidido no cogerse. Si después deciden cogerse, es otra cosa. ¿Sale? Pero la amistad como una relación erótica de meta inhibida, ¿sí?
parte de esta cuestión. Porque yo me vinculo con otros para obtener cierto tipo de satisfacciones. ¿Sí? Por eso hablamos de que el vínculo de amistad entre hombres o entre mujeres es de corte homosexual. Por eso hablamos de que hay cierto tipo de satisfacciones que se alcanzan solo con los amigos y con las amistades. ¿Sale? Voy a poner meta acá abajo. Ciel. Que siempre has de hacer lo mismo. Te odio. Te odio, maldito Paint. Uno queriendo que quede bien bonito y tú siempre haciendo tus estupideces, Paint. Bueno. ¿Por qué coloco la meta aquí? Porque este más o menos apuntaría a este lugar. ¿Sí? Sería... Ay. Sería justamente este punto. ¿Qué sería la meta? El esfuerzo sería esto. Vamos a colocarlo acá en verde. Sería esto. ¿Sí? Que puede ser más grande o más pequeño. ¿Sí? Es el monto completo de energía. ¿Sí? Y hasta ahí todo bien. Miento. Les estoy mintiendo. La meta no estaría acá. La meta sería cancelar. Sí, porque si no el objeto no tiene lugar. No. Bueno. Dejemos la discusión para ahorita que veamos el objeto. El objeto de la pulsión es aquello en o por lo cual puede alcanzar su meta. Es lo más variable en la pulsión, no está enlazado originariamente con ella, sino que se le coordina solo a consecuencia de su aptitud para posibilitar una satisfacción. Para que nosotros podamos jugar con esto, debemos de colocar la meta aquí. Por eso les dije que me equivoqué, porque la meta no cambiaría. Se puede satisfacer de 1000 formas, pero la meta no cambiaría. ¿Sí? Si yo tomo una línea, ¿sí? Y yo la dirijo hacia acá. Si la dirijo hacia acá, o sea, la dirijo hacia acá entre toda la variación de objetos, no pasa nada. ¿Me explico? Veámoslo de esta forma. Ya, si con esto no se entiende qué es... Jeje. Todos estos son los posibles objetos de satisfacción de la pulsión. Tendríamos como meta cancelar un monto de excitación. Esta sería nuestra meta. Y es la meta de todas las pulsiones. Acá tenemos justamente los objetos. Y nosotros podemos tener... Le voy a poner un verde más oscuro para que se vea mejor. Un monto. Se dirige un objeto, el que ustedes quieran. Esto puede ser más pequeño, puede ser más grande. ¿Sí? Inclusive si quieren lo podemos dibujar así. Puedo tener muchas ganas de algo o puedo tener muy pocas ganas de algo. ¿Sí? Si apenas... Oye, ¿te gustó? Pues ahí leve, no me caes chido. Pues mira, no estás tan feo. Bueno, ¿sabes qué? Sí, ya tengo bastantes ganas. Oye, ¿qué onda? ¿Y si nos volvemos amigos con derecho?
No, ya, es que ya me enculé, ¿no? Así, como ustedes quieran. Pero esta es la cuestión de la cantidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué les digo que la meta estaría en el origen? Cosa que es radicalmente loco. Dices, güey, pero la meta no está en el origen. Como yo me imagino las carreras, la meta está al final. Pero no, la meta está en el origen. Porque recordemos que la primera huella de satisfacción fue alucinada. Yo no sé lo que me va a satisfacer eso. Me lo puedo inventar. O lo puedo cambiar. Yo digo, a ver, esto es acá. Resulta que este me dice que no, lo puedo mover para acá. Y entonces el objeto, al cambiar de objeto, yo modifico la cadena de asociaciones que me lleva a esta satisfacción. Lo mismo pasa si lo coloco con este objeto. O si de repente me voy para acá. No importa cuál objeto tome, la cadena de representaciones que me lleva a alcanzar la satisfacción se va a ver alterada. Si yo altero la cadena de representaciones, se altera necesariamente el objeto. Ay, es que ese objeto ya no es, ¿qué crees? Porque entonces yo tendría, vamos a decirlo, lo voy a poner de esta forma. Espero que salga, ¿no? Ahí está. Este está anclado a ese elemento. Y entonces yo puedo ir modificando este y le digo, no, el que te corresponde es este. Y el otro terco no. Que es aquel. Que no es ese. Que sí, que es este. ¿Sí? Yo ya puedo haber hecho todo este recorrido. Pero el otro no quiere. ¿Sabes qué? Está bien ya. Voy a dejar mi relación tóxica. ¿Me explico? Este elemento es lo que permitiría entender cómo se puede ir desplazando, ya sea por modificar el objeto o por modificar la cadena de representaciones que me llevan allá. ¿Sí? Habiendo mencionado esto, regreso al texto. No necesariamente es un objeto ajeno, también puede ser una parte del cuerpo. Ay, o sea, me estás diciendo que yo puedo lanzarme hacia uno de estos objetos y entonces intercambiarlo por mí mismo. Sí. Changos. En el curso de los destinos vitales de la pulsión, puedes sufrir un número cualquiera de cambios de vía. A este desplazamiento de la pulsión le corresponden los más significativos papeles. ¿Sí? ¿Qué sería el cambio de vía? Justamente lo que yo les mencionaba hace un momento. Pero pensémoslo de esta forma. Si cada uno de estos tiene vías determinadas, la pulsión lo que puede hacer en su recorrido es justamente recorrer un camino para acá, saltarse para acá, recorrer por acá, saltar para acá, recorrer por acá, saltar por acá, recorrer por acá, llegar acá, saltar acá, recorrer acá, saltar acá, cambiar el objeto. Cuando está a punto de andar con este, de quedarse con ese objeto, se baja y se queda con este. La pulsión puede cambiar de vía. Todos estos son cambios de vía. Te llevan hacia distintas cosas. ¿Por qué se presenta un cambio de vía? Vamos a adelantar la información. Pues porque aquí, adivinen que apareció una resistencia. Algo le dijo por ahí no, chavo. Por ahí no. Por ahí no. Que por ahí no te estoy diciendo. Que no. Que no. Ah, sí, por ahí sí. Y entonces se recorre hasta acá y aquí ya te apareció el lapsus. Dices, ah, yo no quise decir eso. Todas estas, ¿sí?
A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del aspecto dinámico de la pulsión. Es que hay una fuerza que genera el cambio de vía. Como ahí no se puede, lo satisfago acá. Como ahí no se puede, lo satisfago acá. Como ahí no se puede, lo satisfago acá. Por eso es que ninguna de estas es represión. No sé ustedes, pero esto es brain exploding, ¿no? O sea, dices, claro. Pero por supuesto, es que cuando yo me quiero dar a fulanito o a fulanita, a sutanite, y no puedo, y entonces la persona de al lado me hace ojitos y con ese sí puedo, puedo satisfacer mis ganas en ese porque le está asociado. Entonces en vez de darme al que me gusta o a la que me gusta, me doy al amigo o a la amiga. Súper sencillo. O un mejor beso de 3. Como ustedes prefieran. Puede ocurrir que el mismo objeto sirva simultáneamente a la satisfacción de varias pulsiones. Es según Alfred Adler, y esto está en 1908, y recordemos que para este momento en el cual Freud escribe este texto ya se pelearon, ya se mandaron al carajo. El caso del entrelazamiento de pulsiones. ¿Cómo representaríamos el entrelazamiento de pulsiones? Pues habiendo muchas pulsiones, ¿verdad? ¿Cómo serían muchas pulsiones? Pues muchas pulsiones quiere decir que esta también se satisfizo aquí. ¿Sí? Porque esa sí podía satisfacerte ahí. Y entonces había otra que seguía por esta vía, pero cuando venía por acá se vio llevada para acá. Y entonces también se satisfizo acá. Y entonces había otra que entonces venía para acá, pero pues ya no me dejaron hablarle porque dijeron que lo quitara del Instagram, y entonces pues ya se vino para acá, pues bueno, pues también acá, y entonces dejo de hablarle a los amigos, a los conocidos, al vecino, a todo el mundo, para nada más hablarle a este objeto de aquí. Dense cuenta de la queja. ¿Qué te dan ellos que no te doy yo? Como si yo tuviera que darte todo, ¿no? Hablando de narcisismos. Te tengo que dar todo sin recibir nada a cambio. No, pues no, chavo. Eso pasa por andarlos consintiendo y nunca decirles que no. ¿No? Y ya les dicen, ay, es que son psicópatas integrados. No mames, solo es un pinche chamaco malcriado. Y los cuadras en chinga, ¿eh? Si fuera un psicópata, le vale madre. Pero bueno, déjenlos con sus delirios de normalidad. Entonces, aquí está sobre satisfacer pulsiones, ¿no? Todo este camino está ahí, armado. ¿Cuál es el siguiente elemento? Un lazo particularmente íntimo de la pulsión con el objeto se acusa como fijación de aquella. Cuando la pulsión se enlaza al objeto, podemos decir que se fijan, pero no viene fijada de entrada. Por eso es que todos tenemos una comida favorita diferente, porque ese objeto quedó fijado. Es el predilecto por la pulsión. ¿Qué pasa cuando te enamoras? Se fija un objeto. Se fija un objeto y este objeto, ¿sí?, es el cual se vuelve necesario para satisfacer la pulsión. ¿Sale? Si hay algún comentario con respecto de estas tres características hasta este momento, que aquí me falta, y lo vamos a poner en verde. No, el rojo lo estamos poniendo. Entonces quedamos que la meta no sería esta, sino que sería esta, porque la meta, recordemos que también viene de una construcción imaginaria, una satisfacción imaginaria. Y acá colocaríamos el objeto. Y el objeto es lo más variable de la pulsión. ¿Sí? Ahora, aquí también es importante que hagamos esta diferencia, que es object. Porque después encontraremos la palabra das. No es das. Sash o sag.
y Ding, que son distintas formas de llamarle a los objetos y a las cosas. Pero bueno, ahí está. Y por último tendríamos la fuente, ¿vale? Por fuente de la pulsión se entiende aquel proceso somático interior a un órgano o una parte del cuerpo cuyo estímulo es representado en la vida anímica por la pulsión. No se sabe si este proceso es por regla general de naturaleza química o también puede corresponder al desprendimiento de otras fuerzas mecánicas, por ejemplo. Hoy la neurología diría, pues ya todo es químico, ¿no? Te tocan y entonces se generan cuestiones químicas. Órale, pues ya, es químico. ¿No? Porque son neurotransmisores. Órale, está bien, no pasa nada. En nada modifica esta lógica. El estudio de las fuentes pulsionales ya no compete a la psicología. Aunque para la pulsión lo absolutamente decisivo es su origen en la fuente somática, dentro de la vida anímica no nos es conocida de otro modo que por sus metas. Nosotros no sabemos de dónde proviene la pulsión. Solo sabemos de ella por su representante, por cómo se nos presenta. Andarnos peleando por de dónde viene, que es harina de otro costal, lo podemos dejar para otro momento. El conocimiento más preciso de las fuentes pulsionales, en modo alguno, es imprescindible para los fines de la investigación psicológica. Muchas veces puede inferirse retrospectivamente con certeza las fuentes de la pulsión a partir de sus metas. A mí me sirve saber que la amígdala es la que genera la respuesta agresiva. Pues sí, ¿me sirve para hacerlo menos agresivo? No. A nivel psicológico, menos. ¿Lo puedo drogar? Sí. Pero nada más. No va a haber ahí absolutamente ninguna otra cosa. Ahora, siguiente pregunta que se hace: si debemos de suponer diversas pulsiones. Freud dirá que no, que más bien basta con el supuesto que todas las pulsiones son cualitativamente de la misma índole y deben su efecto solo a las magnitudes de excitación que conducen o quizá a unas ciertas funciones de cantidad. Pues todas responderían a las mismas características. ¿Qué pulsiones pueden establecerse y cuántas? Freud menciona muchísimas y dice: nada puede objetarse si alguien usa el concepto de pulsión de juego, pulsión de destrucción, de sociabilidad, siempre que el asunto lo exija y la rigurosidad del análisis psicológico lo permita. No puede dejarse de indagar si estos motivos pulsionales tan unilateralmente especializados no admiten una ulterior descomposición en vista de las fuentes pulsionales, de suerte que solo las pulsiones primordiales, ya no susceptibles de descomposición, pudieran acreditar una significación. Este es el otro problema por el cual Freud, Adler y Jung se separan, y no solo ellos, también muchos. ¿Sí? Por eso Freud las termina redirigiendo a eros y muerte, pulsiones eróticas, sexuales y de agresión, como los dos elementos básicos de... que esto ya será hasta más allá del principio del placer, cosa que no nos interesa en este momento. ¿Sí? Por eso me estoy saltando la categorización. Pulsiones yoicas de autoconservación y sexuales es lo que está manejando en este momento. ¿Sí? Es posible que un estudio más exhaustivo de otras afecciones neuróticas nos obligue a enmendar esa fórmula y por lo tanto a agrupar de otro modo las pulsiones primordiales. Se pasará después. A los fines de esa elaboración parece más bien necesario aportar el material determinados supuestos acerca de la vida pulsional, y sería deseable que se los pudiera tomar de otros ámbitos para transferirlos a la psicología. Lo que la biología dice sobre esto no contraría, por cierto, la separación entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales. Enseña que la sexualidad no ha de equipararse a las otras funciones del individuo, pues sus tendencias van más allá de él y tiene por contenido la producción de nuevos individuos, vale decir, la conservación de la especie. Para una, el individuo es lo principal. Esta aprecia la sexualidad como una de sus funciones y para la satisfacción sexual como una de sus necesidades. Para la otra, el individuo es un apéndice temporario, transitorio del plasma germinal cuasi inmortal, que le fue confiado por la generación. Freud no se decanta por ninguna de las dos. ¿Sí?
Con miras a una caracterización general de las pulsiones, puede enunciarse lo siguiente. Son numerosas, brotan de múltiples fuentes orgánicas, al comienzo actúan con independencia unas de otras y solo después se reúnen en una síntesis más o menos acabada. La meta que aspira cada una de ellas es el logro del placer de órgano. ¿Por qué el placer de órgano? Porque es un órgano el que va a descargar su excitación. ¿Sí? Solo tras haber alcanzado una síntesis cumplida, entran al servicio de la función de reproducción, en cuyo carácter se las conoce comúnmente como pulsiones sexuales. Freud sigue sosteniendo que las pulsiones se unifican hasta llevarnos a la genitalidad. Una parte de ellas continúan asociadas toda la vida a estas últimas, a las cuales proveen de componentes libidinosos, a las pulsiones yoicas se está refiriendo, que pasan fácilmente inadvertidos durante la función normal y solo salen a la luz cuando sobreviene enfermedad. Aquí es donde viene lo peculiar. Se singularizan por el hecho de que en gran medida hacen un papel vicario unas respecto de otras y se pueden intercambiar con facilidad sus objetos, cambios de vía. A consecuencia de las propiedades mencionadas, en último término, se habilitan para operaciones muy alejadas de sus acciones meta originarias, que sería la sublimación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos encontrar esto? Lo podemos encontrar de 4 formas. Trastorno hacia lo contrario, vuelta hacia la persona propia, la represión y la sublimación. Freud va a decir que la represión no la va a hablar en este texto y se va a centrar propiamente en estas dos. La sublimación solo la va a mencionar, tampoco la va a trabajar en este texto y el texto no lo tenemos, porque dirá, en otro texto, el pinche texto nunca aparece, ¿no? Tristemente. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa acá? No tengo proyectado tratar la sublimación, la representación corresponde al capítulo siguiente, ateniendo a los motivos, las fuerzas contrarrestantes de una prosecución directa de las pulsiones. Los destinos de pulsión pueden ser presentados también como variedades de la defensa contra las pulsiones. Variedad de defensa. ¿Sí? De aquí es de donde viene la cuestión de un mecanismo de defensa. Y aquí tenemos que entender algo. No hay una función normal del organismo. ¿A qué nos referimos con función normal del organismo en tanto aparato psíquico? A que responde a ciertos mecanismos y esos mecanismos están ahí y van a hacer lo suyo. Cuando el mecanismo aparece, ¿sí? Porque una cosa, por ejemplo, es atender a una frustración. Ahí no te estás defendiendo de animales. Ahí estás buscando satisfacción. Hay una frustración, ahí no puedo, entonces lo voy a hacer ahí. Órale, va. Cambio de lugar. Otra cosa es que para yo defenderme de la representación, efectúo uno de estos mecanismos. O sea, el mecanismo es mecanismo psíquico y en algunas ocasiones opera como defensa. Y es cuando opera como defensa que puede generar un síntoma psicosomático en este caso, que es lo que nos importa. Trastorno hacia lo contrario. Se resuelve ante una consideración más atenta en dos procesos diversos, la vuelta de la pulsión de la actividad en pasividad y el trastorno en cuanto a contenido. Entonces tenemos dos posibles modificaciones. El primer ejemplo es el sadismo masoquismo y el placer de ver y el exhibicionismo. Atañen a las metas de la pulsión, la meta activa martirizar, mirar, es reemplazada por la pasiva ser martirizado, ser mirado. El trastorno en cuanto a contenido se descubre en este único caso la mudanza del amor en odio. Podemos pasar del gusto por el desagrado también, lo podremos migrar, ¿no? Pero, pues bueno, habría que ver. No sé por qué Freud no lo haya colocado, ¿no? A mí me parece que responde a la misma ecuación.
La vuelta hacia la persona propia se nos hace más comprensible si pensamos que el masoquismo es sin duda un sadismo vuelto hacia el yo propio, y la exhibición lleva incluido el mirarse el cuerpo. Entonces aquí nos movemos para acá y ponemos nuestro siempre fiel sujeto. Ahí está, nuestro siempre fiel sujeto. Y vamos a poner el objeto para ir insertando estos elementos o estas notaciones algebraicas. Y nos va a decir: el masoquista goza compartidamente la furia que se abate sobre su persona, el exhibicionista su desnudez. Lo esencial en este proceso es entonces el cambio de vía del objeto, manteniéndose inalterada la meta. En vez de que la pulsión descargue aquí, que sería el sentido originario de nuestros vectores como los hemos colocado, lo que tendríamos sería que la meta se mantiene, pero en vez de quedar aquí, dibujada hacia el objeto, se devuelve. ¿Sí? Porque habrá necesariamente una imposibilidad de satisfacer aquí. Ay. Para que se vea claro. Ya eso no se va a ver claro. Ríndete, me rindo. Me rindo. Castración, ya. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el cambio de objeto? El cambio de objeto versa sobre que ahora el objeto ya no es el otro, el objeto es el yo mismo. El cuerpo mismo. Y entonces va a presentar estos casos. El sadismo es una acción violenta en una afirmación de poder dirigida a otra persona como objeto. Aquí está como objeto. Freud no está hablando objeto en el sentido de subjetivación. Que esta es una cosa diferente. Ahora está muy de moda, porque en realidad a mí me parece que es pura moda. ¡Ay, no nos objetalicen! Vale. Ya no serás objeto de nada. ¿Por qué no me haces caso? Pues porque no eres objeto de mi atención. Ah, no nos ven. Güey. ¿Te veo o no te veo? Porque la lógica cartesiana sostiene la relación sujeto-objeto. Otra cosa es desubjetivizar al otro. Y estamos hablando de distintos elementos políticos, sociales, antropológicos, etc. No podemos evitar la dicotomía sujeto-objeto. Al menos no en estos términos. Y menos en el psicoanálisis. El otro es objeto de mi amor, es objeto de mis pasiones, es objeto de mis agresiones. Ahora, ¿cómo pasa de sadismo a masoquismo? Primero, yo agredo a otra persona. Segundo, el objeto es resignado y sustituido por la persona propia. Con la vuelta hacia la persona propia se ha consumado también la mudanza de meta pulsional activa en pasiva. Porque si se dan cuenta, ahora lo que determina la actividad y la pasividad es que algo haga, ejecute la acción o reciba la acción. Yo soy activo cuando ejecuto la acción. Yo soy pasivo cuando recibo la acción. Más allá de lo que tenga entre las piernas, sea hombre, mujer, quimera. A nadie le importa. Si yo ejecuto la acción, soy activo. Si yo recibo la acción, soy pasivo. Fácil y sencillo. No hay más que discutir. ¿Sí? Por eso vemos y podemos percibir claramente el cambio de las flechas. ¿Sí? Porque entonces acá, a este nivel, ¿sí? El sujeto está siendo agente.
pero a este nivel está siendo objeto, ¿sí? Termina siendo el objeto de una acción de la que originariamente era agente. Una vez que ha ocurrido esta modificación, lo que va a hacer es buscar de nuevo como objeto una persona ajena que a consecuencia de la mudanza en la meta tiene que tomar sobre sí el papel del sujeto. ¿Qué va a buscar? Va a buscar una persona, un sujeto, que ejecute sobre él como agente esta acción. ¿Sí? Freud, y mucha gente se va a quejar de esto, mucha gente se ha quejado mucho de esto, está diciendo que para que tú aceptes puede ser por muchas cuestiones. Puede ser justamente por una construcción, por una necesidad del castigo, ¿sí? Por una intervención, ahí podemos decir, superyoica de la ley, que esto entraría en pegan a un niño. Puede ser por envidia, puede ser porque yo deseo la atención del otro y entonces veo que la forma en la cual el otro da atención es por medio de la agresión. Pueden ser por muchos elementos, ¿sí? Inclusive hay quien lo hace por gusto, dice, güey, no mames, le pegó y gritó y de seguro eso se ha de sentir de poca madre, güey. Si te da esa respuesta, debe sentirse de poca madre. Pues porque pinche aparato psíquico se descontroló, ¿no? O sea, quién sabe. ¿Sí? Inclusive puede ser para que el otro no te vea a ti, me vea a mí. Porque veo que al otro siempre le están pegando, siempre lo están viendo y a mí nunca me ven. Entonces ahora quiero que a mí también me peguen. ¿Sí? Esas son una de las cosas muy curiosas. Por eso, más allá de la razón por la cual ocurre, porque la razón la vamos a encontrar en la historia de la persona, ¿sí? Y esto es importante, o sea, cuando nosotros encontramos un mecanismo así, debemos de preguntarnos ¿por qué tú estás buscando como sujeto? Tú, agente que vienes a hablar al consultorio, sujeto del habla, sujeto atravesado por el lenguaje, estás buscando quién te ponga en la madre. ¿Por qué buscar quién le castigue? Porque están buscando hacerse castigar. Y esto es algo que Freud va a colocar un poco más adelante con respecto de, por ejemplo, la necesidad inconsciente de castigo. O la culpa inconsciente. Entonces, ahí es donde justamente está el elemento. Tú estás buscando a estas personas porque estás de acuerdo con ellas en que mereces castigo. Tú vas por la vida diciendo, güey, no mames, merezco que me pongan en mi madre. Todo el mundo te dice, no, merezco que me pongan en mi madre. No, güey, tú vales un chingo, tú eres bien importante, tú puedes lograr tus metas. No, güey, yo merezco que me pongan en mi madre. No, no es cierto. Y de repente llega uno, no mames, sí mereces que te pongan en tu madre. Y mocos, te pone un putazo y te trata de la chingada. Dices, güey, no mames, ya me enamoré. Porque está respondiendo esta relación. Dices, güey, no mames, te pasas de ver, ¿por qué haces ese tipo de cosas, güey? Vayan y escuchen. Vayan y escuchen. No merezco nada, yo me lo gané. Ya está uno intentando convencerlo. No, no te lo ganaste, no hiciste nada a nivel consciente. En vez de decir, sí, ¿por qué se lo ganó? ¿Qué hizo para merecer eso? Y entonces aparecen unas cosas que tú dices, santo niño de Atocha, ¿por qué decidí estudiar? Me hubiera quedado en gastronomía, en nutrición, en ingeniería, lo que tú quieras. Hubiera hecho cualquier otra pinche cosa que no sea esto, pero no. Pinche psicoanálisis te captura y te hace un esclavo de él. Entonces, este sería el movimiento, ¿sí? Demos cuenta cómo son imágenes que se superponen. ¿Por qué? Porque en este acomodo, el sujeto termina siendo el objeto del otro. Y esta situación, digamos, se congela y entonces sabemos por qué uno puede ser objeto del deseo del otro. Dicho en lacaniano. O porque uno sería objeto del goce del otro. Porque el otro está gozando, pero está gozando no solo por él, está gozando por mí.
Inclusive hay relaciones que dicen, güey, no mames, yo no era así, no sé por qué de repente empecé a tratar a esta persona de forma tan culera. Y entonces uno empieza a dar cuenta de que también hace que las personas lo traten de tal manera que ese fantasma sea respetado. Y lo mismo va a ocurrir con los malestares en el cuerpo. Por eso este elemento es importante, ¿sí? En el caso C, la satisfacción también se obtiene por el camino del sadismo originario. En cuanto el yo pasivo se traslada en la fantasía a su puesto anterior, que ahora deja al sujeto ajeno. No parece haber un masoquismo originario que no se engendre del sadismo de manera descrita, ¿sí? Después Freud lo cambiará. A mí me parece que es un tema complicado, en tanto que estaba y que no estaba, porque sujeto, objeto, activo, pasivo, exterior, interior, se crean todos al mismo tiempo. Entonces, decir que fue primero el huevo o la gallina. Pues el huevo y la gallina se crearon al mismo tiempo cuando la primera gallina rompió el huevo, porque antes de eso había puros pinches reptiles. Eso ya lo dice la evolución, ¿no? Entonces metes un tercero para salir de la dicotomía. En vez de regresarte al uno con tu E y con tu X, pero bueno, no me voy a pelear con ese tipo de personas. En la etapa B, como lo revela la conducta de la pulsión sádica, hallamos la vuelta hacia la persona propia sin la pasividad hacia una nueva. ¿Sí? Dense cuenta de las diferencias que está proponiendo. La mudanza llega solo hasta B. Aquí, cuando yo resigno el objeto y lo vuelvo hacia mí, yo solo me agredo, no necesito un tercero. ¿Dónde se inserta el cutting? En este escenario. Dijeron, es un proceso seguido. Sí, pero dependiendo de dónde se detenga, va a generar ciertas cosas. Aquí estás hablando de la persona que está buscando castigo por un tercero. Agarra y se hace castigar, hace todo para que un tercero le ponga un putazo. Sea una relación de pareja, como el BDSM y todo este tipo de cosas, o cualquier agresión, ¿no? Cualquier castigo en una institución. Aquí tienes la autoagresión. Pero está súper, ni madres, ahí está, güey. Eso es la autoagresión. En vez de ponerte un putazo a ti, me lo va a poner a mí. Y la gente se empieza a pegar con las paredes, se empieza a cortar. Ahí está la autolesión. Y la primera, pues sería pues, el golpe per se, ¿no? Le pegas al otro, no le pegas al otro, te pegas a ti, no te pegas a ti, buscas quien te pegue. No puedes estar haciendo esto. No puedes estarte cortando, no puedes estarte autolesionando. Pues voy a buscar una relación que me ponga en mi madre. Y ya, todos contentos. Él satisface su sadismo, yo satisfago mi necesidad de castigo y bye bye. El verbo en voz activa no se muda a la voz pasiva, sino a la voz media reflexiva. ¿Sí? Ahí no me voy a meter en temas de lingüística, ¿no? Pero sería todo un tema para ahondar. El psicoanálisis parece demostrar que el infligir dolor no desempeña ningún papel entre las acciones metas originarias de la pulsión. El niño sádico no toma en cuenta el infligir dolores ni se lo propone, pero una vez que se ha consumado la transmutación al masoquismo, los dolores se prestan muy bien a proporcionar una meta masoquista pasiva. Pues tenemos todas las razones para suponer que también las sensaciones de dolor, como otras sensaciones de displacer, desbordan sobre la excitación sexual y producen un estado placentero en aras del cual puede constituirse aún el displacer del dolor. Cuando el niño se pone a pisar hormiguitas, no necesariamente está disfrutando con que se mueran las hormiguitas. Es que suenan bien chistoso. Y tú te das cuenta que los niños hacen eso. Sí, lo destruyen. Sí. Quieren ver qué hay adentro. Sí, también.
Pero tú no sabes hasta que no le preguntas al chamaco. O a la chamaca, o al chaneque ese que está ahí corriendo. Chanex. ¿Sí? No se goza del dolor mismo, sino de la excitación sexual que lo acompaña, y como sádico esto es particularmente cómodo. El gozar del dolor sería por tanto una meta originariamente masoquista, pero que solo puede devenir meta pulsional en quien es originariamente sádico. Esta es una de las propuestas que Freud va a cuestionarse adelante, pero voy a avanzar un poco más rápido porque nuestro tema no es ni el masoquismo ni el sadismo. Dense cuenta cómo estos movimientos tienen que ver con la relación sujeto, objeto y acción. Pensarlo como sujeto, objeto, acción resuelve ciertos problemas que quedan montados a nivel del análisis empírico imaginario. Genera otros, no estoy diciendo que los resuelva otro, que los resuelva todo, ¿no? Y estoy diciendo que los resuelva otro. Buscaré resolverlos yo, pero si otro me ayuda, pues bueno, con mucho gusto, ¿no? Ahora, la compasión no puede describirse como resultado de la mudanza pulsional desde el sadismo, sino que exige la concepción de una formación reactiva contra la pulsión. En vez de agredir, en vez de gozar de tu dolor, voy a intentar darte la satisfacción de que no te duela, o entiendo que también te duele, y entonces soy compasivo. ¿Sí? A esto le llamamos empatía vulgarmente, si lo quieren decir hoy en día, ¿no? Ahora, con el ver encontramos las mismas coordenadas. El ver como actividad dirigida a un objeto ajeno, yo veo un objeto. Segundo lugar, resigno el objeto. La vuelta de la pulsión de ver hacia una parte del cuerpo propio, en vez de ver al otro me veo a mí, y por tanto el trastorno en pasividad y el establecimiento de la nueva meta, ser mirado. Yo ya te vi, pues quiero que me vean. Quiero verme, me voy a ver yo y después quiero que me vean. Inserción de un nuevo sujeto, ahora que me vean. Yo ya me vi, ahora que me vean. Dense cuenta, por ejemplo, la lógica de las selfies. No veo al otro, pero me la paso viéndome a mí en cámara. Todo el tiempo me estoy viendo a mí en cámara, esperando ser visto, pero no inserto ningún otro allá, del otro lado para que me vea. Y aquí voy a centrarme un poquito más, para no correr el riesgo de perderlo. Si se van los seguidores, pues yo veo que bajan los seguidores, pero los seguidores son un número. No son una persona. ¿Para qué arriesgarme a amar? Ahora, inicialmente la pulsión de ver es autoerótica, tiene sin duda un objeto, pero este se encuentra en el cuerpo propio. Solo más tarde es llevada a permutar este objeto por un análogo del cuerpo ajeno. Primero veo mi cuerpo, después voy a ver el del otro. Este grado previo presenta interés porque de él se siguen las dos situaciones del par de opuestos resultantes. Está hablando de par de opuestos. Uno mismo, mirar el miembro sexual, el propio miembro, el propio cuerpo. Miembro sexual ser mirado por persona propia. ¿Sí? De aquí se pasa a uno mismo mirar el objeto ajeno. Yo veo mi cuerpo y veo el cuerpo del otro. El objeto propio debe de ser mirado por una persona ajena, que es el placer de mostrar, que sería el exhibicionismo. Yo veo mi cuerpo, lo veo hermoso. Tú ves mi cuerpo, lo ves hermoso. Yo fantaseo que tú vas a ver hermoso mi cuerpo y te muestro mi cuerpo para que lo veas hermoso. No lo ves hermoso. Hay un problema. ¿Sí? Podemos descomponer toda la vida pulsional en oleadas singulares, separadas en el tiempo y homogéneas dentro de la unidad del tiempo, las cuales se comporten entre sí como erupciones sucesivas de lava. Entonces podemos imaginar que la primera erupción de lava, la más originaria, prosigue inmutable y no experimenta desarrollo alguno. La oleada siguiente está expuesta desde el comienzo en una alteración, por ejemplo la vuelta hacia la pasividad, y se agrega con este nuevo carácter al anterior.
Y si después se abarca con la mirada la moción pulsional desde su comienzo hasta un cierto punto de detención, la sucesión descrita de las oleadas proporcionará la imagen de un determinado desarrollo de la pulsión. ¿Sí? O sea, cada vez que la pulsión se repite, modifica su recorrido. ¿Qué es lo que está diciendo? Regresamos a este... Ay, miren, se nos borraron un montón de líneas por mi error, ni modo. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero la pulsión recorrió hasta acá, ¿no? De hecho, hasta quedó mejor. Jeje. Primero la pulsión recorrió hasta acá. ¿Vale? Hizo este primer recorrido. No pudo. Después se reinaugura la pulsión. Y ahora hace este. Y se detiene ahí. Luego se reinaugura. Ahora voy a poner naranja otra vez. ¿No? Llega hasta acá y entonces llega hasta acá. Se reinaugura otra vez. Y esto se va agregando a las anteriores. ¿Sí? Esto sería la cuestión del aprendizaje. Repites y repites y repites hasta ver cómo lo estás haciendo. No están peleados. ¿Cómo se llama eso? Pues bueno, conductismo, si lo quieren ver así. Vas aprendiendo por repetición. El hecho de que en esa época, más tardía del desarrollo, pueda observarse junto a una moción pulsional su opuesto pasivo, merece ser destacado mediante el certero nombre introducido por Bleuler, ambivalencia. Y aquí me voy a la cita. No, esta es de Strachey. No es esa, es otra. Está en otro texto. ¿Sí? Entonces, sí, creí que esta, no es esta. La ambivalencia es que un elemento tenga dos valores. ¿Sí? Tanto el elemento activo como el elemento pasivo. De hecho, este es un juego muy complicado, por ejemplo, con las relaciones de pareja. ¿Quién juega rol activo y quién juega rol pasivo? Pues en realidad las dos partes podrían jugar los dos roles. El problema es que tal vez uno de esos dos roles, una de esas dos posiciones, se encuentra contrariada por la imagen del yo que hay que sostener para alcanzar un ideal. ¿Qué ideal? El ideal narcisista. Por eso aquí llegamos acá. Nos acostumbramos a llamar narcisismo a la fase temprana del desarrollo, durante la cual sus pulsiones sexuales se satisfacen de manera autoerótica. Vemos esta diferencia, ¿sí? Esto me parece importantísimo de rescatar acá. Desde la formación narcisista se desarrolla la pulsión activa de ver, dejando atrás al narcisismo, pero la pulsión pasiva de ver retiene el objeto narcisista. Me gusta verme. De igual modo, la transmutación del sadismo al masoquismo implica un retroceso hacia el objeto narcisista. En los dos casos, el sujeto narcisista es permutado por identificación con un yo otro ajeno. Yo renuncio a una parte de mi narcisismo para buscar un otro que me devuelva esa satisfacción. Cuando yo renuncio a ese otro y me satisfago autoeróticamente, ya estaríamos hablando justamente de esta satisfacción de tipo narcisista, un retorno, ¿sí? Que de hecho sería... Aquí hay toda una discusión sobre los conceptos de narcisismo primario y narcisismo secundario, pero bueno. Ahora, sobre los componentes de la pulsión sexual, de ellos podemos decir en general que actúan de modo autoerótico, es decir, su objeto se eclipsa tras el órgano, que es su fuente, y por lo común coinciden en este último. El objeto de la pulsión de ver es también primero una parte del cuerpo propio, no obstante no es el ojo mismo. Y en el sadismo el órgano fuente, que es probablemente la musculatura capaz de acción, apunta de manera directa a un objeto otro, aunque se sitúe en el cuerpo propio. Qué curioso que aquí diga que el objeto se eclipsa tras el órgano. Cuando hablamos de fenómenos psicosomáticos, que ahora ya lo podemos empezar a introducir, dense cuenta que hay toda una historia que está narrada, que está inscrita en representaciones, que esas representaciones están asociadas a sensaciones corporales orgánicas
y que yo puedo generar cambios de vía para montar el placer o el displacer en la vía orgánica, en la vía motora, y entonces generar un retorno narcisista al cuerpo propio para cargar con esa investidura la representación de órgano. Y que entonces sea la mano en la que se expresa la carga libidinal de energía. En la mano, el cerebro embiste esa representación y descarga por esa vía. Vamos a decirlo de esta forma, cortocircuita. ¿Sí? Dame un segundo. Listo. Ahora, con respecto a la transposición amor y odio, para no dejarlos con las ganas, porque pues aquí está. No podemos pasar por pulsiones y destinos de pulsión sin tocar el tema del amor, el odio y la indiferencia. El amar no es susceptible de una sola oposición, sino de tres. Además de la oposición amar-odiar, hay la que media entre amar y ser amado, y por otra parte amar y odiar, tomados en conjunto, se contraponen al estado de indiferencia. Ahí es donde están estas tres variables. Analizarlas una por una es bastante largo. De estas tres oposiciones, la segunda, la que media entre amar y ser amado, se corresponde por entero con la vuelta de la actividad a la pasividad y admite también como la pulsión de ver, idéntica reconducción a una situación básica. El aquí, amarse a sí mismo, lo cual es para nosotros la característica del narcisismo. Cuando tú dejas de amar a otros para amarte a ti, adivina qué estás haciendo. Regresando al narcisismo. Y ahora se sorprenden, o sea, dense cuenta que todos están mame y mame y mame con el narcisismo. Oh, es que los narcisistas, es que los narcisistas, pues, güey, si estás diciendo que tú te alcanzas para lograr las cosas, ¿cómo no quieres que surjan narcisistas? Pues si les estás, le estás echando carne a los perros, ¿cómo no vas a querer que engorden, güey? No es tan pinches difícil. Chale. Hagan el clip, súbanlo a TikTok. Tres polaridades, que justamente esto permite que Freud introduzca estas. ¿Sí? Sujeto, objeto, sujeto, yo, objeto, mundo exterior, placer, displacer, activo, pasivo. Todas estas ya están en este diagrama que les coloqué. Está el sujeto, está el objeto, ¿sí? Está el activo, está el pasivo, ¿sí? Y solo faltaría agregar acá si es placentero o es displacentero, si ustedes quieren, ¿sí? Colocarlo así, como ustedes prefieran. Pero esto ya sería a nivel de contenido. La posición entre yo y no yo, sujeto, objeto, se impone tempranamente al individuo. La polaridad placer-displacer adhiere a una serie de la sensación cuya inigualable importancia para la decisión de nuestras acciones ya pusimos de relieve. La oposición activo-pasivo no ha de confundirse con la que media entre yo sujeto y afuera objeto. El yo se comporta pasivamente hacia el mundo exterior en la medida en que recibe estímulos de él y activamente cuando reacciona frente a estos. Sus pulsiones lo compelen a la actividad hacia el mundo exterior.
De suerte que, destacando lo esencial, podría decirse, el yo, sujeto es pasivo hacia los estímulos exteriores y activo por las pulsiones propias. Por si han escuchado esto de es que hay que tomar acción, tú tienes que hacer las cosas y tienes que responsabilizarte. Pues sí, pero de todas formas vas a seguir sufriendo o te va a seguir afectando, va a seguir recayendo sobre ti todo lo que venga del mundo exterior. La oposición entre activo y pasivo se fusiona más tarde con la que media entre masculino y femenino, que antes que esto acontezca carece de significación psicológica. A ver, mi vida, ¿quién dijo que Freud era qué? ¿Te lo pongo con manzanitas o qué carajo? La diferencia masculino-femenino antes de ser sumada a la representación ya inscrita de activo y pasivo no significa nada. La soldadura entre la actividad y lo masculino, entre la pasividad y lo femenino, nos parece en efecto como un hecho biológico, pero en modo alguno es tan omnipresente y exclusiva como nos inclinamos a suponer. Freud dice, a ver, sí, hay muchas cosas en las cuales desde la biología podríamos decir que las hembras son más pasivas que los machos, y en las cuales los machos son más activos que las hembras. Y esto es lectura de época, ¿eh? Pero eso no quiere decir que sea omnipresente. Eso no quiere decir que sea siempre. Separemos activo y pasivo de masculino y femenino. Hay féminas activas, hay femeninos activos, hay masculinos pasivos. Hay 4 elementos y tienen la posibilidad de generar 4 combinaciones. Esas 4 combinaciones, ¿sí?, tienen que ver con todo este rollo. Obviamente habría que darles lugar, ¿no? Llamamos narcisismo a ese estado y autoerótica la posibilidad de satisfacción. ¿A qué estado? El yo se encuentra originariamente al comienzo de la vida anímica investido por pulsiones y este es en parte capaz de satisfacer sus pulsiones en sí mismo. Este es el narcisismo. Cuando tú te puedes satisfacer en ti mismo y tú solito te alcanzas. Y entonces, dense cuenta del mensaje. Cuando tú te vistes para ti, te duermes sin esperar el mensaje de nadie. Trabajas por ti mismo, lo entendiste todo. ¿Entendiste qué, güey? ¿Qué entendiste? Que no necesitas al otro. Ay, no mames, pendejo. ¿No? Esto no quiere decir, o sea, dense cuenta esta cosa como de negación a la dependencia y al lazo. Tú puedes esperar, tú puedes desear que alguien te escriba, estaría bien chido que alguien me mandara un mensaje de buenas noches. De poca madre que mi crush me mande un mensaje de buenas noches. No me lo mandó, pues, ni pedo, güey, pues igual y no es ahí, pues ya me voy a dormir, qué chingados. Pero hay diferencias. Donde esta simplificación de los enunciados genera una ruptura de los lazos sociales, por no entender estos elementos. En la medida en que es autoerótico, el yo no necesita mundo exterior, pero recibe del objeto a consecuencia de las vivencias derivadas de las pulsiones de autoconservación del yo. Por tanto, no puede menos que sentir por un tiempo como displacenteros ciertos estímulos pulsionales interiores. Ahora bien, bajo el imperio del principio del placer se consuma dentro de él un ulterior desarrollo. Recoge en su interior los objetos ofrecidos en la medida en que son fuente de placer, los introyecta y por otra parte expele de sí lo que en su propia interioridad es ocasión de displacer. Así se genera el yo no yo, el mundo interno y el mundo externo. Así, a partir del yo realidad inicial que ha distinguido el adentro y el afuera, según una buena marca objetiva, se muda en un yo placer purificado que pone el carácter del placer por encima de cualquier otro. ¿Sí? El mundo exterior se le descompone en una parte de placer que él se ha incorporado y en un resto que le es ajeno. Y del yo propio ha segregado un componente que arroja al mundo exterior y siente como hostil.
Después de este reordenamiento queda establecida la coincidencia de las polaridades. Yo sujeto coincide con el placer. Mundo exterior con el displacer. Fácil y sencillo. Todo lo que no soy yo es displacentero. Adivina cómo está funcionando el mundo. Para ir escuchando discursos narcisistas. Si no piensas como yo pienso, me eres displacentero. Y si no me generas placer, tú estás mal. Y luego, tú tienes que generarme placer porque si no, no puedes existir en mi pequeño mundo narcisista. Porque mi mundo tiene que ser como yo pienso. No, güey, el mundo no es como tú piensas. Ni en tu puta burbujita es así. ¿Sí? Pero la exigencia de que el mundo responda a estas características genera obviamente que los sujetos se encierren en sí mismos y empiecen a repudiar todo lo que no son ellos. Tú no eres como yo, mereces repudio. Por eso es que estas políticas de la identidad, todos estos ejercicios de apuntemos a la igualdad generan tantos problemas. Entonces tendríamos que empezar a apuntar a la diferencia. Me quedan 12 minutos. ¿Dónde está? La diferencia se subordina al odio, a la aversión, como un caso especial después de haber emergido al comienzo como su precursora. Lo exterior, el objeto, lo odiado habrían sido idénticos al principio. Y si más tarde el objeto se revela como fuente de placer, entonces es amado, pero también incorporado al yo, de suerte que para el yo placer purificado el objeto coincide nuevamente con lo ajeno y con lo odiado. ¿Sí? Aquí es donde viene justamente esta ambivalencia amor-odio, donde el amor y el odio son dos caras de la misma moneda. Luego de la etapa puramente narcisista es revelada, luego que la etapa puramente narcisista es relevada por la etapa del objeto, placer y displacer significan relaciones con el objeto. Cuando el objeto es fuente de sensaciones placenteras, se establece una tendencia motriz que quiere acercarlo al yo, incorporarlo a él. Entonces hablamos de la atracción que ejerce el objeto dispensador de placer y decimos que amamos al objeto. A la inversa, cuando el objeto es fuente de sensaciones de displacer, una tendencia se afana en aumentar la distancia entre él y el yo, en repetir con relación a él el intento originario de huida frente al mundo exterior, emisor de estímulos. Sentimos la repulsión del objeto y lo odiamos. Este odio puede después acrecentarse convirtiéndose en la inclinación a agredir al objeto con el propósito de aniquilarlo. Ahí está toda la diferencia entre amor y odio. Pero tiene que ver con relaciones con objetos. ¿Sí? Por eso es tan curioso cómo funciona el hate en internet. Vas a atacar imágenes que son distintas a ti y alabar imágenes que son iguales a ti y generas puros discursos identificatorios. ¿Sí? Los vínculos de amor y odio no son aplicables a las relaciones de las pulsiones con sus objetos, sino que están reservados a la relación del yo total con los suyos. De los objetos que sirven para la conservación del yo, no se dice que se los ama, se destaca que se necesita de ellos. Tal vez se expresa la injerencia de una relación de otra índole, empleando giros que indican un amor muy debilitado. Me gusta, lo aprecio, lo encuentro agradable. Cuando tú dices, yo amo los tacos, güey. Sí los amas. Pero estás utilizando amor como sustituto de me gustan, los aprecio, los deseos son una necesidad para mí, los tacos, ¿no? Es una necesidad tan grande, pero no es el mismo amor que hablarías hacia un objeto, ¿sí? O sea, no estás esperando que el taco te ame, a diferencia de tu crush. La palabra amar se instala entonces cada vez más en la esfera del puro vínculo del placer del yo con el objeto. Amas los objetos que te dan placer y se fija en definitiva en los objetos sexuales en el sentido estricto y en aquellos objetos que satisfacen las necesidades de las pulsiones sexuales sublimadas.
El yo odia, aborrece y persigue con fines destructivos a todos los objetos que se constituyen en él en fuente de sensaciones displacenteras, indiferentemente de que le signifiquen una frustración de la satisfacción sexual o de la satisfacción de necesidades de conservación. No me importa, si tú me generas displacer, el yo va a buscar destruirte. Y aún puede afirmarse que los genuinos modelos de relación de odio no provienen de la vida sexual, sino de la lucha del yo por conservarse y afirmarse. Más quieres apoyar y sostener tu yo, más vas a estar buscando con quién pelearte y agarrarte del chongo. Una relación simple entre amor y odio. El odio es, como relación con el objeto más antiguo que el amor, brota de la repulsa primordial que el yo narcisista opone en el comienzo del mundo exterior prodigador de los estímulos. Ahora, acá. La historia de la génesis de los vínculos del amor nos permite comprender qué tan a menudo se mueve esta ambivalencia, es decir, acompañado por mociones de odio hacia el mismo objeto, que ames y odias a la misma persona. Ese odio mezclado con el amor proviene en una parte de las etapas previas del amar no superadas por completo y en otra parte tiene su fundamento en reacciones de repulsa procedentes de las pulsiones yoicas que a raíz de los frecuentes conflictos de intereses entre los intereses del yo y del amor pueden invocar motivos reales y actuales. En ambos casos, ese odio mezclado se remonta a la fuente de las pulsiones de conservación del yo. Cuando el vínculo de amor con un objeto determinado se interrumpe, no es raro que lo reemplace el odio, por lo cual recibimos la impresión de que el amor se muda en odio. Pero, ahora, superando esa descripción, podemos concebirlo así. En tales casos, el odio, que tiene motivación real, es reforzado por la regresión del amar a la etapa sádica previa, de suerte que el odiar cobra un carácter erótico que garantiza la continuidad del vínculo del amor. Te odio porque aún te amo. La tercera oposición que se encuentra, el amar, la mudanza del amar en ser amado, responde a la injerencia de la polaridad entre actividad y pasividad. Es por esto que el odio no sería necesariamente el contrario del amor, sino que sería su otra cara, y el contrario de los dos sería la indiferencia. Ahora, ¿por qué nos interesa leer este texto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Imaginemos, y lo veremos en los casos que presenta Kiosa, en el sujeto nosotros sabemos que hay, y vamos a poner aquí, órganos. Estos órganos, ¿sí?, son justamente... Ay, pero no se ve, ¿eh? Para que terminemos en tiempo y echemos... Chal. Hay órganos. Hay órganos, hay representaciones, hay narcisismo, hay yo, hay infinidad de cosas, ¿sí? Cuando el objeto, cuando la pulsión va a satisfacerse en este objeto y esta pulsión, esta satisfacción en el objeto le es negada por lo que tú quieras, gustes y mandes, la pulsión se va a rebotar hacia el sujeto y va a quedar colocada sobre el órgano. ¿A partir de qué? De una modificación del objeto. La meta va a ser la misma. Tal vez herir, quemar, arder. Vamos a ver cómo Kiosa se empieza a ir por los elementos significantes, por los elementos verbales que pueden estar sobrecargando, sobredeterminando las afecciones de órgano. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Sino tener las defensas muy altas.
cuando el organismo tiene defensas muy altas, cuando se siente muy atacado. ¿Qué son las alergias? Tener defensas muy altas. Una sobrerespuesta del sistema inmunitario. Una sobrerespuesta del aparato. ¿Sí? ¿Qué es el cáncer? Sino una reproducción descontrolada de células que tendrían que haber dejado de reproducirse. Son células que se rebelan. Ahora, también tenemos que entender, y esto es importante para la lectura quiosa, que no necesariamente la palabra o la historia va a generar esto. Quiosa nunca va a negar las coordenadas biológicas de estos malestares, que no lo va a hacer. Pero sí va a decir, hay que tener consideración de cómo la historia puede estar afectando eso y cómo es que la excitación que aparece en estos órganos puede servir para descargar estos otros conflictos. Al pensarlo de esta forma, podemos dejar de lado todos los contenidos de la historia para darle lugar a los contenidos que el paciente traiga y entonces empezar a escuchar cómo se están armando las lógicas relacionales sujeto-objeto, acción. Dígase, cómo se está estructurando el fantasma, porque recuerden ustedes que ¿qué preguntas? Pueden irlas poniendo en el chat. Que el sujeto se relacionará con el objeto y después el objeto le devolverá algo. Sí, este es uno de los primeros acomodos que hace. Y que después migrará a... Bueno, no después, ¿no? Pero conforme lo va explicando, a esta inclusión, exclusión, mayor que, menor que, con respecto del objeto, ¿sí? Y todas estas son relaciones con el objeto, ¿sí? Y esto también es una imagen. Es una imagen que se va a manifestar en la carne, literalmente. Pues bueno, hasta acá pulsiones y destinos de pulsión. No sé si haya alguna información, alguna pregunta que les interese colocar sobre la mesa o comentar. Si no es así, para el próximo miércoles trabajaremos el texto de Más allá del principio del placer. ¿El objeto puede sustituirse? Sí. De hecho, el objeto tendría que sustituirse, ¿no? Que es justamente lo que Lacan va a estar comentando, es la sustitución de los objetos, ¿no? En algún momento decíamos en un seminario, creo que de Freud. No, era de Lacan. Que tal vez en el psicoanálisis, a diferencia de muchos otros lugares, un clavo sí saca otro clavo. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, hay que sustituir el objeto, hay que ir por otro objeto para dejar este. Yo dejo este objeto para cambiarlo por ese otro. Y este es justamente el intercambio simbólico, ¿vale? Esto permite también pensar la coordenada del goce. Algo obtengo yo del síntoma. Algo se está satisfaciendo ahí, ¿sí? Tener la posibilidad de cambiar objetos, de sustituirlos, es dejar a los padres, dejar las relaciones incestuosas con los padres para ir a buscar una relación con la pareja. Si tú estás buscando suplir, quitar a tu madre, pero tener el mismo tipo de relación con tu pareja, entonces podríamos decir que ahí hay una lógica incestuosa porque hay un fantasma incestuoso. Y trascender ese fantasma, pues bueno, apuntaría a salir del amor imaginario, este amor fantasmático, construido fantasmáticamente para poder vincularse y relacionarse con el otro, ¿sí? Pero claro, los objetos deben de sustituirse. De hecho, es justamente porque el objeto no está anclado de entrada a la pulsión, como ocurre con el instinto,
Porque un animal carnívoro tiene un instinto de comer y va a comer siempre lo mismo. ¿Qué va a comer? Pues carne, ¿no? O frutas o lo que sea. No vas a ver un pescado intentando comerse un, no sé, pinche chango, cazándolo, ¿no? Porque su instinto no lo lleva para allá, porque ya hay un objeto determinado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Enviar el objeto. Y ahí es donde entra el registro de lo imaginario, ¿sí? Nos vemos el próximo viernes con el siguiente episodio del seminario. Si se unen, nos vemos en 10 minutos. Si no, pues que tengan excelente noche.